Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. (8:47). Saludamos al secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez. Gracias, secretario, por acompañarnos. Algunos temas y anuncios que ha hecho el presidente de la República la semana pasada en una entrevista con Carlos Vera. Dijo varias cosas interesantes sobre el tema de seguridad. Primero, ya hay una cifra mucho más amplia y ambiciosa de 5.000 millones de dólares para el tema de modernizar, reforzar a la fuerza pública, que incluye Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Lo primero es, ese dinero, ¿de dónde viene? ¿De qué fuentes proviene? ¿De qué apoyo internacional va? Milton, buen día, y todos aquellos que nos escuchan igual, buenos días. A ver, es que hay que dividir porque son dos planes, ¿no? Tenemos un plan que tiene que ver con el corto plazo, y ese plan tiene un monto de inversión y es un monto que tiene que ser financiado. Y este plan incluye fundamentalmente el profundizar la capacidad del Estado, de las fuerzas, de la Fuerza Armada, Fuerza Policial, de sus oficinas de inteligencia, para tener información que nos permita tener una postura activa, proactiva, preventiva en relación con la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Esto tiene un costo. Este fortalecimiento de inteligencia y esta recuperación de ciertas capacidades en cuanto a comunicaciones, en cuanto a movilización, en cuanto a protección, en cuanto a fuerza naval, por ejemplo, lanchas, cierta recuperación de la capacidad aérea de la FAE, en fin, eso tiene un costo. Y hay un segundo costo que está ligado al plan, a la estrategia integral de seguridad, en el que incluye este trabajo, esta estrategia de corto plazo, pero que tiene una perspectiva más larga. Y este planteamiento del costo que mencionó el presidente significaría incrementar capacidades y mejorar capacidades de los policías y de los militares, es algo con lo cual tenemos que salir al exterior a pedir que los países que representan a los mercados de consumo se involucren en el financiamiento de esta estrategia. Ya lo hicieron. ¿Se está involucrando? Ese es el proceso que se inició. Primero hemos tenido ya una estrategia, primera vez en la historia del país que además tenemos una estrategia que es elaborada conjuntamente, claro, con coordinación del gobierno nacional, conjuntamente entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y pues ya ha sido presentado en primera instancia al gobierno de Estados Unidos. Ok, también tiene que ver con este llamado Plan Ecuador que el presidente planteó hace algunos meses, también tiene que ver con la visita de la general Laura Richardson en semanas pasadas, es decir, ¿está todo concatenado? Es primero una conversación. La reunión del presidente Lasso con el presidente Biden. Empezamos por eso, la reunión en Los Ángeles del presidente Lasso con el presidente de los Estados Unidos, luego la gestión del ministro de Defensa de Ecuador con el secretario de Defensa de Estados Unidos, que ha habido varios encuentros, luego la visita a la general Richardson, que también vino acompañada de otro altísimo jefe militar, el jefe de la Guardia Nacional. Luego, el trabajo de la embajadora Baki en Washington. La próxima semana viene ya un grupo de senadores, tanto republicanos como demócratas. La semana pasada estuvo un alto jefe de la Fuerza Aérea Norteamericana visitando el Ecuador. Es decir, aquí hay un proceso de conversaciones que apuntan a un objetivo, con un plan. Este plan está presentado y el objetivo, ¿cuál es? El que el Ecuador pueda contar con el apoyo internacional, en particular en el caso de Estados Unidos, para hacer eficiente esta estrategia en contra del crimen organizado. Vamos con otros temas que tienen que ver con seguridad. El presidente anuncia que ya se compraron 120 vehículos y buses para la Policía Nacional. Y aquí un tema que tiene que ver con la comunicación. Yo le preguntaba hace momentos a Andrés Seminario, esos temas que son bien importantes. Él hablaba de una estrategia de 5 puntos y el último punto es inspirar. Si es que se hace algo y no se muestra, no se inspira, ¿dónde están esos vehículos? ¿Por qué no se los ha mostrado? ¿No llegan todavía? ¿Cuál es la justificación un poco para que la prensa no vea una imagen del parque automotor que se compró? Bueno, creo que hay una combinación de estos dos factores, ¿no? Primero, probablemente el gobierno no está mostrando y probablemente los medios no están viendo.
y a veces se orienta, digamos, a temas que pueden ser poco relevantes, ¿no? Yo quisiera mencionar, por ejemplo, la semana pasada hubo una entrevista, yo diría, de excepción, ¿no? El presidente ha dado muy buenas entrevistas durante su carrera política como presidente, pero Esta fue la mejor. digamos que la última fue de La mejor. excepción, sí, Sí. extraordinaria. Por Hubo él mismo y su actitud, por la información que tenía y por el interlocutor que tenía al frente. todos los elementos combinados, yo Mm, coincido con eso ujú. completamente, ¿no? Creo que es bueno tener a alguien que sea lo suficientemente inquisitivo y que el entrevistado sea lo suficientemente recursivo. Y hubo un Alonso que le sacó partido al presidente. Eh, pero fíjate, Milton, ¿a qué se refirió, a qué sacaron algunos medios como conclusión? Que el presidente confundió dónde está el río Pano y que hizo un mal cálculo de unas cifras. Ese fue el resultado. Y el texto decía, esto queda de la entrevista. Y yo Pero no, eso dijeron en redes sociales, creo. no, a medios importantes. Y yo ¿Cómo creo, cuál? no, ¿para qué lo menciono? Pero Porque una cosa es una nota en corto, chistosa, pero otra cosa no, es, por ejemplo, el tema de destacar todo lo que anunció el presidente en 2 reportajes. así es Ujú. fundamental. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una responsabilidad combinada todos los ecuatorianos, ¿no? El gobierno tiene que hacer las cosas bien, sin duda, sin duda. Y me parece a mí que hay errores, pero hay muchísimas cosas que se han hecho bien, como no se han hecho antes en la historia de este país. El manejo de la economía, los temas en salud. El presidente está inaugurando obras que han estado quedadas años de lo que después de que se robaron la plata en Manabí, los sinvergüenzas que gobernaron durante el terremoto en Manabí, en Pedernales, se robaron la plata. Bueno, ahí están los hospitales. Ya, ok, perfecto. ¿Dónde están los vehículos? Que el presidente dijo ya se compraron. ¿Ya los tienen? Están en Guayaquil. Los detalles en cuanto a la entrega, a la parte operativa, no tengo yo un seguimiento, pero obviamente yo hago digamos, un control con las instituciones que corresponden a saber exactamente cómo está procesando eso. 400 motos vienen en un par de semanas. Así es. Hay motos, hay incorporación de policías. Estamos arrancando ya el proceso de adquisición de 52,000 chalecos antibalas, Ajá. ¿no? Todo esto bueno, tratando de ponernos al día lo que quedó colgado durante años, ¿no? Yo recuerdo, recuerdo a los ciudadanos, les insisto contigo, Milton, la última vez que les dieron uniformes a los policías o a los militares fue el año 2014. En este año ya está en proceso de confección uniformes, 2 uniformes para policías, 2 uniformes para los militares. Entonces, no, esto para que tengamos en cuenta los ecuatorianos, cómo fue que destartalaron a la policía y al ejército. Por eso los resultados que hemos tenido, por eso la profundización del crimen organizado y la delincuencia y la falta de respuesta del Estado. El presidente dice, cuando aterricé en la Balbina, porque no pude aterrizar en el ECU, me di cuenta de que hay no sé cuántos helicópteros desarmados, después se fue a otra base militar, incluso fue la de Manta, cuando encontró aviones Así es. desarmados. ¿Qué se está haciendo sobre Hoy eso? tenemos ya un proceso que está arrancado, que ya internamente, yo no lo he hecho, han hecho las dependencias correspondientes del ejército. Ya hay un proyecto y estamos ahora ya en proceso de financiamiento, tratando de financiar la recuperación por lo menos de 6 helicópteros de aquellos que el presidente vio que estaban desarmados. 6 helicópteros que son fundamentales porque son helicópteros de transporte. Son fundamentales cuando se Claro, tiene que movilizar personal. Tenemos que llevar personal de un destacamento a otro destacamento y no tenemos en qué hacerlo. Bueno, se están recuperando esos helicópteros. Todo esto, Milton, significa un gran esfuerzo financiero. Un gran esfuerzo financiero en un país que todavía conserva un déficit de alrededor de los 1.500 millones de dólares. Pero hay que hacerlo. No nos estamos quejando, decimos hay que hacerlo. Lo estamos haciendo. Que todo tiene su tiempo, que se demora, claro, porque estamos recuperando 15 años de abandono. Helicópteros destartalados que no fueron, que no tuvieron mantenimiento, ¿no? Que no recibieron actualización. Todo tiene que actualizarse. Material bélico tiene que actualizarse. La tecnología cambia muy rápidamente y hay que hacerlo a tiempo para que no tengamos que hacer de una sola vez con un costo inmenso como está pasando en este momento. un tema particular, que es la provincia de Esmeraldas, porque no solamente la ciudad de Esmeraldas. Lo que está pasando en Esmeraldas está obligando ya a mucha gente pensar o a irse ya, dejando sus haciendas, dejando sus casas. ¿Cómo controlar Esmeraldas? Esmeraldas parece que se fue de control, que no hay
poder humano que pueda frenar la delincuencia en No, Esmeraldas. no, Ayer 3 muertos en Esmeraldas, así es. en Santo Domingo, en el límite con Quilindé, si no me equivoco, un policía muerto, un hacendado asesinado en pleno centro de Quilindé. Bueno, lo que está pasando, y hay una noticia que está en desarrollo, que la policía aprendió al padre de alias Negro Willy, que es el líder de los Tiguerones de Esmeraldas. ¿Se lo puede confirmar? Bueno, Milton, yo estaba hace pocos días visitando la frontera y revisando junto con el ministro de Defensa el trabajo y el desempeño de la Fuerza de Tareas. Ya tenemos asignados, Sí. no las Fuerzas Armadas, pero digamos que es la gestión que incluye todo el trabajo del Estado, alrededor de 1.200 militares, 1.200 militares en una fuerza de tarea, eh, porque Esmeraldas fue declarada hace unos meses zona de seguridad. Los datos que refleja el trabajo de la fuerza de tarea son muy estimulantes, porque hay dos factores que inciden en la sensación de inseguridad. Y digamos que el más importante, el segundo que voy a mencionar, pero el primero es que se pueda detener, es decir, que la proyección en cuanto al crecimiento de muertes violentas se pueda detener. No se eliminan, no desaparecen, sigue habiendo muertes violentas, pero no digamos en el volumen, la proporción como venía creciendo. ¿Se ha detenido? Así es. No, No detenido, digamos que la perspectiva mucho más alta en cuanto al número de muertos, tenemos en Esmeraldas menos de lo que se podría haber esperado si no tomamos acción. Y lo segundo, Milton, es la sensación que sienten los ciudadanos en cuanto a la seguridad. Y esto es más un intangible. Y ese intangible se refleja en qué? En el movimiento comercial. El turismo se reactivó. Hubo funcionamiento de locales comerciales, de restaurantes, mucho más allá de las 2 de la tarde. Esmeralda estaba funcionando hasta las 2 de la tarde. pero a lo Bueno, mejor lo están haciendo porque si no se mueren de hambre, pues pero es entonces que, prefieren arriesgarse a que los maten, los vacunen. bueno, pero sí hay digamos, que un trabajo no es, digamos, en el sentido de muchos pensamos que todo se va a solucionar de la noche a la mañana y va a desaparecer el efecto, el síntoma de la operación de crimen organizado, narcotráfico, que son las muertes violentas. Es el síntoma. Eso no se va a reducir en tanto no sigamos aplicando políticas y una estrategia de mediano y largo plazo que tiene que ver con el combate al origen del 90% de las muertes violentas en este país, que es narcotráfico y micronarcotráfico. Ese es el objetivo. Eso lleva tiempo. 15 años, 10 años por complicidad, 10 años por complicidad y 5 años o 4 años porque no se pudo hacer mucho en el gobierno del presidente Moreno. Pero estamos tratando de recuperar ese tiempo perdido. La delincuencia, el crimen organizado ha ganado demasiado territorio, demasiado espacio, tiene control en las cárceles. Hay espacios en donde ya hay digamos, por esta pugna territorial hay un nivel de violencia que tenemos que controlar. Lo estamos haciendo. Esto se refleja en las cifras. Yo, ojalá que podamos hacerlo, quisiera armar un recorrido con medios para ir a Esmeraldas y que les presenten a ustedes los resultados ¿Cuándo? de esta fuerza de tarea. Pues ya voy a organizarlo. Avíseme y vamos. Con todo gusto. El tema final, cárceles, ahorita que lo mencionan. La señora Claudia Garzón, ¿no? La comisionada que estuvo en conversaciones con líderes de las bandas del crimen organizado que están en las cárceles. Este mensaje que ella transmitió de que a la policía no le interesa que haya una pacificación, ¿eso se investigó? La pregunta es si la pacificación es el resultado para resolver los problemas internos de la cárcel. O lo que se intentaba, que es maquillados en la supuesta pacificación, lo que querían era fortalecer el liderazgo o crear el liderazgo de un nuevo líder de todas las O pandillas. sea, le utilizaron a ella. Yo no sé quién a quién, pero ahí no es un tema de que a la policía le interese o no la pacificación. Es un tema sí al Estado, al gobierno ecuatoriano, la perspectiva de una pacificación le parece o no una forma de solución del problema carcelario. ¿Y al gobierno le parece que la pacificación es la vía de pacificar las cárceles? El concepto de la pacificación ha terminado en lo que ha terminado Milton. En otra masacre. No, en un espacio de negociación para que aquellos que tienen tienen el control de las armas dentro de las cárceles tengan privilegios y conduzcan sus actividades delincuenciales desde la cárcel hacia el exterior. Y esa no es la alternativa, esa no es la solución. O sea, la comisión fracasó. Bueno, no pasó lo que debía pasar. Si la comisión habría tenido el resultado que dijeron que podía obtenerse, no tendríamos, ¿no?, gente armada,
gente operando uno en contra de otros, guetos constituidos dentro de las cárceles en enfrentamiento, Y el pugnando gobierno, dentro de la cárcel lo que pugnan fuera de la cárcel. y el gobierno va a insistir en mantener esa comisión. Una comisión ya no existe. Ya no va a haber La una comisión no nueva existe. comisión. La señora Garzón está operando por su propia Sí, cuenta terminó hace 6 meses su y trabajo y todo. sin ninguna autorización del gobierno, ¿no? Y además con mecanismos de un poco dudosos en cuanto a por qué ingresaba a los pabellones, ¿no? Ahora, entonces, el tema de pacificación no va más en la línea del gobierno. El tema de cómo devolverle la tranquilidad a las cárceles y al sistema penitenciario va por el lado del censo, por el lado judicial, por el lado de mejorar las condiciones humanas de quienes están dentro. Un elemento fundamental de ese proceso de poner en orden las cárceles arranca por lo del censo penitenciario, ¿no? Que es algo que a propósito tiene que ver con lo que usted decía hace un momento, Milton, sobre lo que no se ve. Hay muchísima la población carcelaria que encuentran en esto que alguien les escuche, que alguien vea su realidad. El momento en que se toma la información censal en las hojas, nos está reconociendo muchísimas realidades que son fundamentales para poder organizar cómo operan las cárceles internamente. Y esto es fundamental. Por ahí va un primer elemento que sirve para poner en orden el sistema carcelario. ¿Usted tuvo algún tipo de participación en el proceso de buscar la pacificación de las cárceles? No, ninguno, absolutamente. Ninguno. Yo estoy 2 meses, esta comisión dejó de funcionar hace, me parece que 6 meses, ¿no? Son las 9:05. A propósito de ese tema, ¿no? Para que, pues, aquello que se dijo de yo he intentado tener contacto con algún abogado de un jefe de pandilla es una mentira monstruosa, ¿no? Que ya algún rato se establecerá por qué motivaciones se lanzó. 9:05, tenemos que terminar. Diego Ordóñez, secretario.